Son las 12:30 en Bogotá, hora de continuar en El Mundo Ahora de France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, los acompaño a revisar los hechos que son noticia este jueves. Irán continúa estudiando la propuesta estadounidense para un eventual plan de paz. Esto al tiempo que el presidente Donald Trump aseguró que Washington está manteniendo conversaciones muy buenas con Teherán y que ve muy posible alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. La OMS dijo que el brote de hantavirus no es el inicio de una pandemia, al tiempo que pidió rastrear a una treintena de pasajeros de 12 nacionalidades que desembarcaron del crucero MV Ondius en la isla de Santa Elena. Esto pese a que las autoridades de ese territorio dijeron que allí no hay casos sospechosos ni confirmados. Reino Unido celebra elecciones regionales y locales. Casi 5.000 escaños están en juego en los consejos municipales de Inglaterra y los parlamentos de Escocia y Gales. Los pronósticos señalan un posible golpe al Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer. En directo vamos a España para actualizar la situación del MV Ondius, el crucero afectado por el hantavirus, donde ya se confirmaron 5 casos. Esto mientras la OMS reiteró que el brote no significa el inicio de una epidemia, pese a que se espera que se reporten más contagios de manera limitada. Nosotros damos inicio en Medio Oriente porque Irán continúa estudiando la iniciativa presentada por Estados Unidos para un eventual plan de paz que acabe con la guerra y el bloqueo de Hormuz. Esto al tiempo que el presidente Donald Trump dijo más temprano que Washington y Teherán están manteniendo conversaciones muy buenas. Para ampliar el panorama, nosotros conectamos con Adrià Rocha, corresponsal de France 24. Adrià, ¿qué dicen los mediadores sobre la posibilidad de que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo? Buenas tardes, Valentina. Pues efectivamente, esta misma mañana el portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, que es el principal país que está mediando entre Estados Unidos y Teherán, ha asegurado que este acuerdo está muy cerca y lo está tanto que ocurriría, según ha dicho él mismo, más pronto que tarde. Se espera que en los próximos días, sobre todo durante hoy, esta noche o probablemente mañana, Irán responda a esta propuesta por parte de Estados Unidos entregada ayer por la tarde, en la que Estados Unidos plantea 14 puntos para los que llegar a un acuerdo de alto el fuego que sea permanente, que termine con la guerra total y que sobre todo sirva para abrir el estrecho de Hormuz, recordemos, cerrado desde el pasado 28 de febrero con ese primer bloqueo de Irán y después con el doble bloqueo por parte de Estados Unidos empezado hace 2 semanas, que ha impedido que Irán siga con sus exportaciones de gas y petróleo como hacía antes de la guerra. De hecho, Islamabad asegura que en caso de que este acuerdo pueda ser firmado en los próximos días, que entonces probablemente esta reunión, esta segunda ronda de negociaciones que tendría que ocurrir 3 semanas después de la primera, podría ocurrir en Islamabad, en la que se tendría que poner tinta sobre papel en este primer preacuerdo que dispondría un plazo de 30 días a través del cual Estados Unidos e Irán se sentarían otra vez a negociar para entrar en otro de los grandes temas más espinosos, aún no acordado, como es el futuro nuclear de Irán. Adrià, pero entrando más en profundidad, ¿cuáles son los grandes escollos en estas negociaciones? ¿Se prevé que puedan ser resueltos pronto? Pues uno es, como comentábamos, el futuro del estrecho de Hormuz. Irán asegura que quiere tener un papel importante en la denominación del estatus futuro de esta vía, por la que pasaban el 20% del comercio mundial de crudo y petróleo antes de la guerra. Y este estrecho, recordemos, estaba abierto completamente a todos los países del mundo. Desde el inicio de la guerra está completamente cerrado. Pero, sin embargo, el gran punto de distancia es el futuro del programa nuclear iraní y el futuro de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido que en la actualidad están bajo posesión de la República Islámica y que Irán niega hasta la fecha entregar. Por esto, este último punto nuclear ha sido pospuesto para un futuro en este mes, después de que haya terminado la guerra, y sobre todo, según se ha publicado hoy, según filtraciones al The Wall Street Journal, Estados Unidos reclama que, primero de todo, Irán certifique sobre papel que no va a desarrollar en un futuro una bomba nuclear. Recordemos que este uranio altamente enriquecido escondido por Irán está a niveles superiores al 60%, muy cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba. Pues Estados Unidos reclama a Irán que no desarrolle la bomba y que entregue tanto este uranio enriquecido como que se comprometa a no desarrollar más uranio enriquecido durante los próximos 20 años. Sin embargo, hasta la fecha
todos los días en los que el Ministerio de Exteriores iraní ha hecho declaraciones públicas al respecto. Ha asegurado que Irán no va a entregar este uranio altamente enriquecido, que ha dicho Irán que es patrimonio nacional iraní, que tampoco va a rechazar y abandonar su programa de enriquecimiento. Ha dicho Irán que es un derecho nacional por parte de Irán. Sin embargo, entonces entramos en este periodo de negociaciones que, en caso de que se llegue a un acuerdo, a un preacuerdo actual que termine con la guerra, llegaremos a otro paso, a otro nivel de negociaciones mucho más complicado, que de hecho ya estaba ocurriendo antes de que iniciase esa guerra, y por lo tanto no serviría para aclarar si estas bombas con las que amenaza Donald Trump constantemente podrían volver a ocurrir. Recordemos que Trump aseguró ayer que si Irán no respondía a esta propuesta sobre la mesa actual de Estados Unidos en las próximas 48 horas, es decir, hoy jueves y mañana viernes, entonces Estados Unidos volvería con sus bombardeos. Pues Adrián, muchas gracias por toda esta ampliación. Estados Unidos dijo también que Israel y Líbano sostendrán conversaciones en Washington los próximos 14 y 15 de mayo. Un encuentro destinado a poner fin a los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbollah, y que se da tras una serie de ataques diarios que no se detienen a pesar del alto el fuego vigente. Hoy el ejército israelí informó que había matado al comandante de una unidad de élite Radwan de Hezbollah, con la particularidad de que se trató de un bombardeo en los suburbios del sur de Beirut, una zona que Tel Aviv había evitado desde la tregua. Actualizamos la situación en la Franja de Gaza, donde a pesar de que rige un inestable alto el fuego, Israel continúa sus ataques. Al menos 9 personas murieron y otras 39 resultaron heridas en las últimas 24 horas. Entre las víctimas figura el hijo de Yalil al-Haya, principal negociador de Hamás en las conversaciones mediadas por Estados Unidos. Ramiro Cuevar Berena nos amplía. Nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza. En medio del frágil alto el fuego que reina en el enclave, otra ronda de agresiones del ejército de Israel se cobró la vida de casi una decena de personas, entre ellas la del hijo del principal negociador de Hamás, Hassan al-Haya. Familiares y miembros del grupo palestino despidieron al hijo del negociador. El asesinato del cuarto hijo del doctor Yalil al-Haya, líder del movimiento Hamás, a manos de la ocupación israelí, constituye un nuevo crimen que se suma a la larga lista de crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo palestino. La ocupación busca vengarse de la dirigencia de Hamás y de la delegación negociadora que llevó a cabo estas negociaciones con todas las partes para apropiarse de una posición política. Estos ataques y dificultades no nos disuadirán ni a nosotros ni a mi padre de nuestras convicciones, y permaneceremos firmes y orgullosos en esta tierra. Otros palestinos también lamentaron sus muertos tras el ataque en el oeste de la ciudad de Gaza, que acabó con la vida de al menos 2 policías. En tanto, una treintena de civiles resultaron heridos. La agencia Reuters ha remarcado que Israel aumentó su atención contra la policía del enclave, posicionándola como un objetivo, luego de que Hamás la utilizara para afirmar su manejo en las zonas que controla. Vamos a Roma porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo este jueves una audiencia con el Papa León XIV, que según el Vaticano transcurrió en términos amistosos y constructivos. La visita de 3 días ocurre en el contexto del deterioro de las relaciones bilaterales con Italia y el Vaticano por los ataques de Donald Trump al Papa León XIV, nacido en Chicago y un crítico de la guerra en Irán y de las políticas anti-inmigración del republicano. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Marco Rubio, el Papa, y un nuevo compromiso, el de trabajar incansablemente en favor de la paz, según el Vaticano. El secretario de Estado llegó este jueves a Roma para una visita oficial de 3 días en las que Rubio buscaba aliviar las tensiones entre Estados Unidos y el primer pontífice de origen estadounidense. Se reafirmó el compromiso común de mantener buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y los Estados Unidos de América. Seguidamente tuvo lugar un intercambio de opiniones, en el que se prestó especial atención a los países afectados por la guerra, las tensiones políticas y las situaciones humanitarias difíciles, así como a la necesidad de trabajar sin descanso en favor de la paz. Las tensiones entre el presidente Donald Trump y el Papa han escalado desde marzo con ataques del republicano al pontífice, que ha cuestionado la guerra y la política anti-inmigración de su administración. Rubio también se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió hoy con su santidad el Papa León XIV para analizar la situación en Medio Oriente y temas de interés mutuo. La reunión puso de relieve la sólida relación entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su compromiso compartido con la promoción de la paz y la dignidad humana. También se reunió hoy con su eminencia el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, para analizar la cooperación mutua y cuestiones internacionales urgentes. Rubio sostendrá el viernes reuniones con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, una cercana aliada de Trump, pero que también ha cuestionado sus ataques al Papa León XIV. Será la última cita del secretario de Estado antes de regresar a Washington. Cambiamos de tema, actualizamos la situación del brote de hantavirus porque la Organización Mundial de la Salud aseguró que los casos actuales no son el inicio de una epidemia. No obstante, pidió rastrear a una treintena de pasajeros que bajaron del crucero MV Ondius en la isla de Santa Elena. Se trata de personas de una docena de países. La solicitud de la OMS se da pese a que las autoridades insulares aseguraron que no tienen reporte de sospechosos o contagiados. La OMS tiene conocimiento de informes de otras personas con síntomas que podrían haber tenido contacto con uno de los pasajeros. En cada caso estamos en estrecho contacto con las autoridades pertinentes. Dado el periodo de incubación del virus de los Andes, que puede ser de hasta 6 semanas, es posible que se notifiquen más casos. Si bien se trata de un incidente grave, la OMS considera que el riesgo para la salud pública es bajo. WHO assesses the public health risk as low. Avanzan en Reino Unido las elecciones locales y regionales en las que hay en juego casi 5.000 escaños y en las que se pronostica un duro golpe al Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer, mientras los partidos populistas y nacionalistas desafían el tradicional bipartidismo británico. Previamente, nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos reportó sobre la importancia de los comicios en el contexto actual. Porque marcarán el nuevo panorama político del Reino Unido, radicalmente diferente y muy importante, vital para las elecciones generales del 2029. Se proyecta que serán en este año, pero también por lo que mencionaba, por el futuro de Keir Starmer. Y es que además se abriría el camino político para Reform UK. Se proyecta que este partido de derecha y los verdes, que aquí en el Reino Unido son de izquierda, serán los grandes protagonistas de la jornada. Como lo mencionaba, se renovará completamente la Asamblea de Gales. Se proyecta que el partido que ganará las mayorías es Plaid Cymru, que tiene un proyecto independentista. También sería en Escocia un partido independentista, los National Scottish Party, que a pesar de escándalos de corrupción por años ganarían su 5ª victoria consecutiva, y ellos dicen que sería este triunfo un mandato expreso para buscar un segundo referendo para independizarse del Reino Unido. Por supuesto, también será importante revisar qué pasa en Londres, en otros bastiones electorales, en Inglaterra, especialmente en el norte del país, territorios históricos laboristas. Lo cierto es que la jornada electoral transcurre con total normalidad, como ustedes pueden ver aquí desde este punto, desde donde estamos originando esta información. No hay mayores noticias sobre la jornada. Cerrarán las urnas a partir de las 10 de la noche. 30 millones de británicos están convocados hoy a las urnas. Continuamos con Directo A. Hoy vamos a España para conectar con Marina Colorado, corresponsal de France 24. Marina, buenas tardes. Hablemos de lo más reciente que indicó la OMS sobre el hantavirus en medio del brote en el crucero que se dirige a Islas Canarias. Sí, en una rueda de prensa esta tarde, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que ya son 5 los casos confirmados por hantavirus, esa vertiente de los Andes, que es la única que se transmite entre humanos, y 3 los casos sospechosos. También no han descartado que se puedan dar nuevos casos, teniendo en cuenta que el periodo de incubación de este virus es largo, de hasta 6 semanas, 42 días han dicho. Han anunciado que los pasajeros y los tripulantes del Ondius están todos aislados en sus camarotes y que están acompañados y monitoreados constantemente por expertos médicos de la OMS, así como del Centro Europeo de Control de Enfermedades.
y que lo estarán hasta su desembarco en las Islas Canarias. Según la Organización Mundial de la Salud, el capitán del barco ha dicho que los ánimos dentro del crucero han mejorado desde que ayer el barco saliera de las aguas de Praia, en Cabo Verde, en dirección a las Islas Canarias ayer. Como bien se mencionaba durante uno de los noticieros de France 24, hay una treintena de pasajeros que habían desembarcado en la isla de Santa Elena previamente de varios países, y la OMS está en contacto con estas autoridades sanitarias de los países afectados. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, preguntado por los países que ya no forman parte de la OMS, como por ejemplo Estados Unidos y Argentina, que formalizaron su salida en enero y marzo de este año respectivamente, Tedros dijo que ojalá estos países reconsideren su decisión de abandonar el organismo y se den cuenta de la importancia, ha dicho, de la universalidad para la seguridad sanitaria, porque a los virus no les importa la política ni las fronteras. También ha dicho la OMS que van a enviar 2.500 kits diagnósticos a los 5 países que tienen casos confirmados o sospechosos, entre ellos España y Países Bajos, y que la OMS como organismo está permanentemente en preparación frente a nuevas pandemias o epidemias o brotes, pero que este no es una pandemia, que esto no se va a convertir en una pandemia, y que estamos en una situación muy distinta a la que nos encontrábamos hace 6 años con el coronavirus. Marina, pero la situación ha causado tensión entre el gobierno nacional en España y el regional por lo que va a ocurrir con el buque una vez que sea anclado cerca de Tenerife. Sí, la OMS en esta rueda de prensa ha intentado trasladar un mensaje de tranquilidad tanto al gobierno como a la población canaria, diciendo que el riesgo para la población es muy leve y que confíen en las autoridades españolas, pero eso está siendo difícil porque el tema está causando bastante controversia entre un gobierno desde Madrid y el otro desde Canarias. Sigue habiendo diferencias, pero por lo menos ya se han reunido. Hoy ha estado reunido el presidente canario, Fernando Clavijo, junto con la ministra de Sanidad, y ya se han ido tomando decisiones que han calmado los ánimos un poco, por lo menos por parte del presidente canario, como por ejemplo que el crucero no va a atracar en el puerto del sur de Tenerife, en el puerto de Granadilla, sino que fondeará en las aguas canarias a unos kilómetros de la costa. Una llegada que está prevista para este domingo a las 12 del mediodía. Aunque no se conocen todavía todos los detalles, ya hay más información sobre cómo se llevará a cabo este proceso de desembarco y de repatriación. Lo han anunciado en una rueda de prensa también esta tarde la secretaria general de Protección Civil y el director general de Salud Pública de España. A la llegada en el barco se hará una inspección de todos los integrantes de ese barco, del estado de salud, y si no hay sintomáticos, en cuanto los aviones estén listos para repatriarlos a sus países de origen, se trasladarán al aeropuerto desde el barco por carretera, y todo esto en un trayecto supervisado con las mayores garantías de seguridad sanitaria, han dicho. Han reiterado que nadie saldrá del barco hasta que esté listo el avión para repatriarlos a su país de destino. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues los 14 españoles, serán trasladados a Madrid, al Hospital Gómez Ulla, un hospital del Ministerio de Defensa, donde estarán ahí teniendo que cumplir una cuarentena, y los extranjeros de la Unión Europea o de países adheridos al Mecanismo Europeo de Protección Civil serán repatriados a sus países de origen a través de este mecanismo europeo. Países terceros, como por ejemplo Estados Unidos, se coordinarán con estos países para determinar cómo van a hacer esta repatriación, pero si hay algún país que no tiene medios o no puede hacerse cargo de esa repatriación, lo hará Países Bajos, que es el país de bandera del crucero. Estados Unidos ha anunciado que enviará un avión para sus nacionales, y con Reino Unido se está aún en conversación. Si hay contagiados, es decir, todo este protocolo que acabo de explicar es para los pacientes que no tienen síntomas, que están sanos. Si hay contagiados, si están leves, se podrán hacer estas mismas repatriaciones, pero llevando a cabo mecanismos de seguridad sanitaria, y si necesitan hospitalización, el Gobierno de España ha dejado claro que serán atendidos en el sistema de salud español. Pues Marina, muchas gracias por toda esta ampliación. Estamos muy pendientes de lo que ocurre. Nosotros vamos a continuar con nuestro reportaje del día. Hoy vamos a Indonesia, donde el juego y las apuestas en línea se están convirtiendo en un flagelo para los jóvenes. Esta es la historia.